A esta hora de la mañana saludamos a Fabio Umar, él es abogado penalista. Abogado Fabio, buenos días y gracias por acompañarnos en Radio UNAL. Muy buenos días, ¿cómo amanecen ustedes? ¿Cómo han estado? Qué gusto estar con ustedes. Muy bien y gracias por aceptar esta invitación de Radio UNAL. Abogado, empecemos hablando sobre qué significa esta ley de punto final. Bueno, las leyes de punto final son leyes que tienen una historia, no son leyes que nos hayamos inventado aquí en Colombia, por supuesto. Esas leyes, para quedarnos en el continente, son leyes que, por ejemplo, en su momento se promulgaron en Argentina con ocasión de las atrocidades y las barbaridades que sucedieron allí en la dictadura militar. Esas leyes son, al día de hoy, consideradas prácticamente en cualquier lugar del mundo como leyes inconstitucionales, leyes que de ninguna manera podría volver a promulgarse. La razón de ello es que esas leyes promueven de manera muy evidente la impunidad en contra de las víctimas de serios atentados que ocurrieron en el marco de situaciones muy dolorosas para los países. Algo de eso hubo aquí en Colombia con el M-19, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros hablamos de leyes de punto final, y con esto me refiero, por ejemplo, a la entrevista de Roberto Vidal, el actual presidente de la JEP, ese concepto no es un concepto neutro en el derecho colombiano. Son leyes, o son expresiones, mejor, que tienen un contenido porque han sido utilizadas en otros momentos, y el consenso internacional actual es que esas leyes no se pueden promulgar. Serían leyes que aún si se promulgaran en Colombia, serían contravencionales, es decir, irían en contra de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, irían en contra del derecho internacional. Entonces Colombia no puede empezar a pensar, ni siquiera proponer en recorrer caminos llamados ley de punto final, de amnistía completa, de perdón y olvido, porque eso ya no se puede. Tan no se puede que incluso leyes que de alguna manera han propuesto penas reducidas han sido severamente criticadas. Por ejemplo, la Ley de Justicia y Paz, fenómeno paramilitar, gobierno de Álvaro Uribe Vélez, o la Ley del Proceso de Paz de Juan Manuel Santos, FARC, que contemplan penas reducidas, pero penas, en todo caso penas, han sido severamente criticadas. Entonces pensar que ahorita vamos a firmar aquí todos una ley en la que decimos ya no nos vamos a investigar más, no nos vamos a sancionar más, lo que pasó y lo vamos a olvidar y borrón y cuenta nueva. Esas leyes no son de recibo actualmente en ningún lugar del mundo. Entonces Colombia, más le vale que olvide, es decir, es una discusión académica que podemos dar, pero Colombia no debe pensar ni por un instante que eso es posible. Abogado, tengo una pregunta y es, si usted nos dice esto no sería posible, ¿por qué el ministro de Justicia en esta zona abre la puerta y dice lo podemos contemplar? No tengo ni idea de las razones del ministro, pero el ministro, que es un gran jurista, sabe muy bien que en Colombia no puede haber leyes de punto final. No puede haber leyes de punto final. Eso atenta contra el ordenamiento jurídico colombiano actual y atenta contra el ordenamiento jurídico internacional, contra lo que los abogados llamamos el bloque de constitucionalidad. Un bloque de constitucionalidad que hace parte del ordenamiento interno. Es que, mire, la experiencia pues de algo sirve. La experiencia de algo sirve. Hay que aprender de lo que se ha vivido aquí y en otros lugares. Las leyes de amnistía general, de perdón y olvido, de punto final, han sido todas revocadas porque los organismos internacionales, de los cuales hace parte Colombia, consideran que esas leyes no pueden existir. Y tienen unas razones, porque esas leyes olvidan un deber esencial, una obligación esencial en cabeza del Estado colombiano, que es ¿cuál? La investigación de ciertos crímenes que azotaron, que maltrataron, que injuriaron duramente a un pedazo importante de la población.
Entonces, cuando alguien dice, mira, aquí nos vamos a perdonar todos, inmediatamente las víctimas levantan la mano y dicen, yo no voy a permitir que eso pase. Y el contexto internacional hoy le da la razón a las víctimas. No fue así siempre, también hay que decirlo. Antes se permitieron leyes de punto final, pero se terminaron revocando todas. En Argentina se revocaron las leyes de punto final, en Chile se revocaron las leyes de punto final, Colombia tuvo su ley de punto final con el proceso de paz del M-19, que se les perdonaron crímenes muy complejos a los señores del M-19, muy complejos. Pero eso era en un contexto histórico, político y jurídico distinto, años 70, 80, pero eso hoy no se podría hacer. Hoy no se puede hacer. Ahora, podríamos entonces decir... Sí, dígame. siga. Que si le queremos llamar ley de punto final a procesos en los cuales nosotros iniciemos sistemas de justicia transicional, sistemas que de alguna manera cumplan con los estándares, por ejemplo, que se propone en el sistema internacional de justicia, pues eso sí lo podemos pensar, pero no se le olvide que es que Colombia tuvo durante muchos años abierto un expediente en la justicia penal internacional, precisamente por no investigar y sancionar los crímenes en contra de las FARC, y que gracias a la creación de la JEP, ya Colombia no tiene ese expediente, ese récord allá en la justicia internacional. Pero si Colombia le da por recorrer eso, la justicia internacional puede entrar a Colombia, porque considera que en Colombia no se está impartiendo justicia. Ahora, eso no quiere decir que toda la justicia tenga que ser la justicia del Código Penal, por ejemplo, actual. No, eso sí, uno puede cambiarla. Y uno puede proponer penas alternativas y sistemas distintos de investigación y juzgamiento, como ha pasado en Sudáfrica, como está pasando en Colombia con la JEP. Eso sí lo puede hacer, pero decir que aquí nos vamos a perdonar todos y que nada pasó, no, bajo ninguna circunstancia se puede. Sí, y es que mi pregunta iba precisamente dirigida a si esto se convierte de alguna manera solo en algo simbólico, a que también, ya lo decíamos en la nota de presentación, ex jefes paramilitares, ex jefes de las FARC, como Julián Gallo Cubillos, pues también han hecho la propuesta y seguramente, y también se lo pregunto, desde los acuerdos que van a empezar los diálogos que se tendrán con la segunda Marquetalia, pues también habría esta propuesta. Por supuesto, porque es que ese tipo de propuestas le interesa a los victimarios. ¿Quién más interesado en que no haya juzgamiento, investigación y sanción que quien cometió los delitos? Piense por un momento que usted o yo, y escúcheme el ejemplo, cometiéramos algún delito. Seríamos los principales interesados en que no se nos investigara y no se nos sancionara, sobre todo delitos tan graves. Delitos que darían décadas, si no cientos de años de prisión. Entonces, claro que el señor Julián Gallo y los señores del ELN y los señores de la segunda Marquetalia y los del Clan del Golfo tienen un interés obvio y evidente en que se inicien procesos de perdón, de amnistía, de olvido, pero ellos no pueden pretender eso porque eso está prohibido en el ordenamiento jurídico actual. ¿Qué pueden pretender? Tratamiento diferencial a través de sistemas de justicia transicional o justicia especial como la JEP, eso sí lo pueden pretender, como Justicia y Paz. Acuérdese que Justicia y Paz, por ejemplo, tuvo penas entre 5 y 8 años. ¿Para quiénes? Para los paramilitares que cometieron delitos terribles, delitos atroces, de masacres, desplazamientos, delitos innombrables. Y se fueron con penas muy bajitas. Penas de 5 a 8 años, es decir, penas menores a las que da robar un celular en la calle. Y ellos lograron eso en parte porque el Estado en su momento, cuando inicia procesos de justicia transicional, reconoce que aplicar el Código Penal le es imposible, porque hay un fenómeno macrocriminal que desborda su capacidad investigativa y punitiva. Entonces tiene que crear sistemas nuevos, pero sistemas que de alguna manera atiendan un clamor legítimo de las víctimas. Pensemos por un momento que usted y yo, o nosotros, fuéramos víctimas de desplazamiento forzado. Y nos dicen que los que perpetraron ese crimen tan atroz ahora no tienen ninguna pena y que los vamos a permitir salir libres. Entonces eso maltrata
deniega severamente los derechos de las víctimas. Entonces, eso ya no se puede. Insisto, ¿se puede pensar en sistemas de justicia transicional? Sí, sí. Lamentablemente Colombia no ha podido, con las herramientas clásicas del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal, Colombia no ha podido frenar la criminalidad, sobre todo la macrocriminalidad. Una criminalidad muy sofisticada, muy poderosa, que ha desbordado y sigue desbordando la capacidad estatal, si se me permite la expresión clásica o típica. Los señores del Clan del Golfo hacen un paro armado, impiden actividades en 3 o 4 departamentos del país, y el Estado no es capaz de judicializar y perseguir esos fenómenos. Entonces tiene que acudir a sistemas de justicia más laxos para atraer de alguna manera, para seducir a los delincuentes y decirles, como el Código Penal es tan severo y ustedes no se someterán a esas penas, vamos a flexibilizar las penas para que de alguna manera ustedes se sientan seducidos, se sientan atraídos a penas más blanditas y yo los traiga para acá. Eso fue lo que pasó en Justicia y Paz, fenómeno paramilitar, y eso fue lo que pasó en el acuerdo de las FARC, fenómeno guerrillero, en los gobiernos de Santos y de Uribe. El Estado no era capaz, no fue capaz de acabar esos fenómenos con las herramientas clásicas, tradicionales, con la aplicación pura del Código Penal. Entonces tiene que crear sistemas más atractivos para que estos señores dejen de delinquir. Por eso es que hoy vemos a los señores de las FARC libres, porque se les permitió la libertad mientras se les investiga, se les permitió la libertad, la participación política mientras se les impone sanciones, y las sanciones que se les impondrán o impondrían son muy reducidas en comparación con las del Código Penal. Pero sanciones tiene que haber. Abogado, por último y rápidamente, entonces el ministro de Justicia dijo esto porque sí, de alguna manera podríamos catalogarlo, teniendo en cuenta que no hay un sustento jurídico. Sí, me imagino que están viendo dónde termina esta propuesta. Esos son esos globos que se echan para ver hacia dónde va el viento, y están mirando, pero el ministro sabe muy bien que no puede haber leyes de amnistía y de punto final en Colombia. El ministro sabe que eso no se puede hacer. El ministro es un gran jurista, es un abogado que merece todos los respetos y todos los honores porque es un señor muy conocedor de la materia. Entonces él puede que esté mirando a dónde termina esto, con la llegada de Salvatore Mancuso. Es cierto que Colombia tiene que conocer la verdad del conflicto. Eso es cierto también, que la única forma de resarcir a la sociedad y a la víctima no es la cárcel. Eso también es cierto. O sea, esa es una visión equivocada de la justicia hoy en día. Fenómenos como el paramilitar, como el de la corrupción estatal a manos de grupos armados, por ejemplo, tienen que poder conocerse qué fue, aquí haya pasado hace 30 años o 40. Entonces, la verdad es una forma también válida de preparar el tejido social a la justicia y a las víctimas. Pero pensar que personas que están actualmente cometiendo delitos de lesa humanidad graves, gravísimos, bombas, por poner un solo ejemplo. Abogado, discúlpeme, no le estamos escuchando muy bien, pero pues ya igual llegábamos al final de la entrevista. Muchísimas gracias. Escuchábamos al abogado Fabio Umar, abogado penalista, con quien conversábamos acerca de la propuesta de la defensa de Salvatore Mancuso de implementar una ley de punto final. Gracias y buen día.